Capítulo 15. La tierra que le tocó a la tribu de Judá, a sus familias, se extendía hasta la frontera de Edom, el desierto de Sin, hasta el Negev en su extremo sur. La frontera sur de ellos comenzaba en el extremo del mar Salado, a partir de la bahía que da al sur. Se extendía hasta el sur de la subida de Acrabim, seguía hasta Sin, luego subía desde el sur de Cades Barnea, llegaba a Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá. Luego iba hasta Asmón y se extendía hasta el torrente de Egipto, y la frontera terminaba en el mar. Esta era la frontera sur de ellos. La frontera este era el mar Salado hasta donde termina el Jordán, y la frontera en la esquina norte estaba en la bahía del mar, donde termina el Jordán. La frontera subía hasta Bet-Oglá y pasaba al norte de Bet-Arabá, y la frontera subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. La frontera subía a Debir, en el valle de Acor, y daba la vuelta hacia el norte a Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. Y la frontera seguía hasta las aguas de Ensemes, y terminaba en Enrogel. La frontera subía al valle del hijo de Hinón, a la ladera de los Jebuseos al sur, es decir, Jerusalén. Y la frontera subía a la cima de la montaña al oeste que da hacia el valle de Hinón, en el extremo norte del valle de Refaim. Y la frontera estaba trazada desde la cima de la montaña hasta el manantial de las aguas de Neftoa, y se extendía hasta las ciudades del monte Efrón. Y la frontera estaba trazada hasta Baalá, es decir, Kirjat Jearim. La frontera daba la vuelta desde Baalá hacia el oeste al monte Seir. Seguía hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, Quesalón, y bajaba a Bet-Semes, y seguía hasta Timná. Y la frontera se extendía hasta la ladera de Ecrón al norte, y estaba trazada hasta Siquerón, y seguía hasta el monte Baalá, y se extendía hasta Jabneel. La frontera terminaba en el mar. La frontera oeste era la costa del mar Grande. Estas eran las fronteras que rodeaban el territorio de los descendientes de Judá según sus familias. De acuerdo con la orden que recibió de Jehová, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefuné, una parte entre los descendientes de Judá. Kirjat Arba, es decir, Hebrón. Arba era el padre de Anac. Así que Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac: Sesai, Aimán y Talmai, descendientes de Anac. Entonces subió de allí a luchar contra los habitantes de Debir. Debir antes se llamaba Kirjat Sefer. Caleb entonces dijo: Al hombre que ataque y conquiste Kirjat Sefer, le daré a mi hija Acsá por esposa. Y Otniel, hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, logró conquistar la ciudad. De modo que Caleb le dio a su hija Acsá por esposa. De camino a la casa, ella le rogó a Otniel que le pidiera al padre de ella un terreno. Entonces ella se bajó del burro en el que iba, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella dijo: Por favor, hazme un regalo como señal de tu bendición. Ya me has dado un terreno en el sur, pero dame también Gulot Maim. Así que él le dio Gulot alto y Gulot bajo. Esta fue la herencia de la tribu de Judá según sus familias. Las ciudades en el extremo sur de la tribu de Judá, hacia la frontera de Edom, eran Cabseel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Azor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adatá y Keriyot Esrón, es decir, Azor, Amam, Sema, Moladá, Azar Gadá, Esmón, Bet-Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisiotías, Baalá, Ijim, Esem, Eltolat, Kesil, Ormá, Siclat, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. Un total de 29 ciudades junto con sus poblados. Las ciudades de la Cefelá eran Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó,
Aseká, Saaraim, Aditaim y Gederá y Gederotaim. 14 ciudades y sus poblados. Senán, Adasá, Migdal-Gad, Dileán, Mispe, Jocteel, Laquis, Boscad, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá y Maquedá. 16 ciudades y sus poblados. Libná, Éter, Asán, Iftá, Asná, Nesib, Keilá, Aksib y Maresá. 9 ciudades y sus poblados. Ecrón con sus pueblos dependientes y sus poblados. Desde Ecrón hacia el oeste, todo lo que queda al lado de Asdod y sus poblados. Asdod, sus pueblos dependientes y sus poblados. Gaza, sus pueblos dependientes y sus poblados. Hasta el torrente de Egipto, el mar grande y la región adyacente. Y en la región montañosa, Samir, Hatir, Socó, Daná, Kiryat Saná, es decir, Debir, Anab, Estemó, Anim, Gosén, Olón y Giló. 11 ciudades y sus poblados. Arab, Dumá, Esán, Hanim, Bet-Tapúa, Afecá, Umtá, Kiryat Arba, es decir, Hebrón, y Sior. 9 ciudades y sus poblados. Maón, Carmelo, Sif, Jutá, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Cayín, Gibeá y Timná. 10 ciudades y sus poblados. Alul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón. 6 ciudades y sus poblados. Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim y Rabá. 2 ciudades y sus poblados. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secacá, Nipsán, la ciudad de la sal y Engedí. 6 ciudades y sus poblados. En cuanto a los jebuseos que estaban viviendo en Jerusalén, los hombres de Judá no pudieron expulsarlos, así que los jebuseos siguen viviendo con el pueblo de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Capítulo 16. Y la tierra que les tocó por sorteo a los descendientes de José iba desde el Jordán, en Jericó, hasta las aguas al este de Jericó, pasando por el desierto que sube de Jericó a la región montañosa de Betel. Se extendía desde Betel, que pertenece a Luz, y continuaba hasta la frontera de los Sarquitas en Atarot. Luego bajaba hacia el oeste a la frontera de los Jafletitas hasta la frontera de Bet-Orón Baja y Geser, y terminaba en el mar. Así, los descendientes de José, Manasés y Efraín, tomaron posesión de sus tierras. Esta era la frontera de los descendientes de Efraín según sus familias. La frontera de su herencia al este era Atarot Addar, hasta Bet-Orón Alta, y la frontera se extendía hasta el mar. Micmetat estaba al norte, y la frontera daba la vuelta hacia el este a Taanat-Silo, y pasaba por el este a Janoa. Entonces bajaba de Janoa a Atarot y a Nahará, llegaba hasta Jericó y se extendía hacia el Jordán. Desde Tapúa, la frontera seguía hacia el oeste al torrente de Caná, y terminaba en el mar. Esta es la herencia de la tribu de Efraín según sus familias, que también incluía las ciudades enclavadas, todas las ciudades y sus poblados, que los descendientes de Efraín tenían en medio de la herencia de Manasés. Pero no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguen viviendo entre los de Efraín hasta el día de hoy, y se les ha sometido a trabajos forzados. Capítulo 17. Entonces, en el sorteo, le tocó su parte de la tierra a la tribu de Manasés, que era el primogénito de José. Como Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, era un hombre de guerra, recibió Galaad y Basán. Y al resto de los descendientes de Manasés les tocó su parte de la tierra según sus familias. A los hijos de Abiezer, a los hijos de Elec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Efer y a los hijos de Semidá.
Estos fueron los descendientes de Manasés, hijo de José, los varones según sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, solo hijas. Estos eran los nombres de sus hijas: Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsá. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes, y dijeron: Fue Jehová quien le mandó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Así que por orden de Jehová se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron otras 10 partes de la tierra, además de la tierra de Galaad y Basán, que estaban al otro lado del Jordán, pues las hijas de Manasés recibieron una herencia junto con los hijos de él, y la tierra de Galaad llegó a ser propiedad del resto de los descendientes de Manasés. Y la frontera de Manasés iba desde Aser hasta Micmetat, que da hacia Siquem, y la frontera seguía hacia el sur, a la tierra de los habitantes de Entapúa. La tierra de Tapúa llegó a ser de Manasés, pero la ciudad de Tapúa, en la frontera de Manasés, les pertenecía a los descendientes de Efraín. Y la frontera bajaba al torrente de Caná, al sur del torrente. Había ciudades de Efraín entre las ciudades de Manasés, y la frontera de Manasés estaba al norte del torrente y terminaba en el mar. Lo que quedaba al sur era de Efraín, lo que quedaba al norte era de Manasés, y el mar era su frontera. Por el norte, el territorio de Manasés llegaba hasta Aser, y por el este, hasta Isacar. En los territorios de Isacar y Aser, Manasés recibió Bet-Seán y sus pueblos dependientes, y Bleam y sus pueblos dependientes, los habitantes de Dor y sus pueblos dependientes, los habitantes de Endor y sus pueblos dependientes, los habitantes de Taanac y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Megiddo y sus pueblos dependientes, 3 de las regiones altas. Pero los descendientes de Manasés no lograron apoderarse de esas ciudades. Los cananeos se empeñaron en seguir viviendo en esa tierra. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron por completo. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿Por qué nos diste como herencia solo una parte en el sorteo, y nos asignaste solo una parte de la tierra? Nosotros somos un pueblo numeroso, pues Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Josué les respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y despejen una zona para ustedes en la tierra de los pericitas y de los Refaim, porque la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Entonces los descendientes de José dijeron: No nos basta con la región montañosa. Y todos los cananeos que viven en la región del valle tienen carros de guerra con hoces de hierro, tanto los de Bet-Seán y sus pueblos dependientes, como los del valle de Jezreel. De modo que Josué les dijo esto a los de la casa de José, a Efraín y Manasés: Son un pueblo numeroso y tienen mucho poder. No les tocará solo una parte de la tierra, sino que la región montañosa también será de ustedes. Aunque es un bosque, lo despejarán, y será el límite del territorio de ustedes. Expulsarán a los cananeos aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra con hoces de hierro.